Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Mi nombre es Alberto Bayac en la conducción y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya analizamos el acontecer nacional del fin de semana. Bienvenidos al programa. Comenzamos. De acuerdo a la última encuesta de opinión de la empresa encuestadora Datum Internacional, realizada en los últimos días, el rechazo de la ciudadanía a la presidencia de Pedro Castillo ha llegado aproximadamente al 59% nacional, ¿no? 9 puntos porcentuales más lo que fue el primer registro estando en el poder. De las regiones encuestadas, efectivamente, Lima Metropolitana ha sido la región que más rechaza al presidente Castillo, con un aproximadamente 70%. Luego sigue el norte del país y el oriente, también con datos bastante significativos. Y en esa misma encuesta de opinión vemos cómo se desmorona el gobierno perulibrista de Castillo a poco más de 120 días en el poder. Todo esto, mediante el análisis con Mónica Yaya y con Rosa Bartra, lo vamos a ver iniciando el programa. Comenzamos. Rosa Bartra. Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenos días Mónica. Es bueno estar nuevamente después de algunas semanas en las que no hemos podido coincidir. En realidad, nuevamente tratando de mantener el ánimo al tope. Las noticias no son buenas, creo que acá tenemos buen humor para poder hacer el análisis de noticias delicadas, incómodas, ansiosas, pero que es necesario darle otra mirada, una mirada desde otro ángulo más bien. Gracias a la Coordinadora Republicana, BHTV, que nuestros amigos siguen sábado a sábado a través de las redes sociales. Claro que sí, Rosa, muchas gracias. Mónica Yaya. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Qué gusto volver a verlos y como dice Rosa, nosotros siempre optimistas y con el ánimo arriba. Gracias. Claro que sí. Se dio el intento de moción de censura, no se llegó a los 52 votos calificados para poder iniciar la admisibilidad de dicho proceso, y pues salen evidentemente los grupos acomodaticios al gobierno de Castillo, como César Acuña a través de Alianza por el Progreso, y Acción Popular, ¿no? Que ya no nos sorprende el viraje izquierdista que ha dado ese partido político, y también Pepe Luna con Podemos, lo cual era, Mónica, Rosa, bastante previsible. No sabemos hasta cuándo van a seguir los encontronazos y los puyazos del gobierno, pero sabemos que hasta marzo tiene el gobierno de Castillo para poder posicionarse, para poder recomponerse, aclimatarse un poco en el gobierno y poder aprender en pocas semanas lo que significa gobernar. Rosa, tu primer comentario. Mira, yo no era muy optimista con respecto a que se logren los votos necesarios para finalmente obligar a Castillo a dar las respuestas que no da, que se niega a dar y que se sigue negando a dar. Ya que en un Congreso tan fraccionado, con tantos intereses en juego y no precisamente los de la patria por delante, este resultado era previsible. Era previsible además porque no se presentó de forma consensuada, porque no contenía de vacancia los hechos. Creo que es ahora imperativo que el presidente responda. Las reuniones en la casa de Zarratea, la presencia del ministro de Defensa a altas horas de la noche en esta casa, los $20.000 en el baño de Palacio,
y un largo etcétera, ¿no? Y creo que es imperativo, al no contener estos elementos, la moción de vacancia, con el fiasco que tuvimos en el CAL, en que anunciaba un audio y videos comprometedores, creo que fueron la meta que Pedro Castillo necesitaba para que evada su responsabilidad de responder. Estamos Claro en que un sí. escenario post primera vacancia y ya el jueves hemos visto cómo todos estos aliados de Castillo empezaron a pelearse. Así que creo que esto puede ser auspicioso si esta posición por fin logra articular acciones y finalmente lo político efectivo que no se ha visto hasta el día de hoy. Claro que sí, Rosa, muchas gracias. Mónica, qué gran estafa periodística la versión del programa Cuarto Poder al presentarnos un audio sin ninguna relevancia, sin ningún sustento, prácticamente queriendo engañar a la ciudadanía, ¿verdad? Sí, yo creo que en realidad aquí hubo una campaña, quizás armada desde Palacio de Gobierno, para dar mayor valor a algo que no lo tenía y ante los ojos de la ciudadanía desinflar una gran expectativa para causar desilusión y al mismo tiempo causar una especie de victimización de alguien a quien finalmente no se acusó de nada, ¿no? Sí. En ese programa, porque en el anterior sí fue claro, y en realidad no se necesita más prueba para conocer el bajo nivel moral del presidente de la República, que no solamente dispone de despachar en un lugar distinto a Palacio de Gobierno, sino que allí se reúne con representantes de los proveedores del Estado, apoderados de proveedores del Estado, ¿no? En consecuencia, yo no sé si realmente llamarlo una gran estafa o llamarlo como una gran burbuja mediática palaciega creada dentro de Palacio de Gobierno para que ante los ojos de la ciudadanía parezca que se acusó a alguien de algo que en realidad no existía. Pero no ha sido así tampoco, porque sí existía. El domingo anterior ya se evidenciaron los indicios de la comisión de algunos delitos de corrupción por los cuales es necesario que se inicien real y seriamente los procesos de investigación. Pero aquí hay otro tema, otros elementos que también han participado y son aquellos congresistas que votaron utilizando el pretexto de la ausencia de una noticia adicional en el programa Cuarto Poder, ¿no? Y tiene que ver específicamente mi observación con el caso del dueño del partido, ¿cómo se llama? APP, ¿no? Acuña. Sí, del señor Acuña. El señor Acuña dice, nosotros no vamos a participar de la repartición de la torta. Ninguna alianza con el gobierno, no hay ninguna alianza, y eso es falso. Claro. Estamos hoy día 9 de diciembre, 11 de diciembre, hace más o menos 7 días, el señor César Acuña, o la empresa, la Universidad César Vallejo, ha firmado un convenio con el Estado peruano para que el Estado peruano le financie las becas o los estudios de algunos jóvenes que van a desarrollar en la Universidad César Vallejo, ¿no? Entonces, ¿cuántos millones recibirá por ese financiamiento de becas que se otorgará a jóvenes peruanos? Lo cual estaría muy bien, pero yo me pregunto cómo se eligió a la Universidad César Vallejo para que allí sean capacitados profesionalmente los jóvenes y por cuántos millones de soles. Está el convenio firmado en fecha 3 de diciembre por la representante de la Universidad César Vallejo con el Estado peruano para que el Estado peruano le pague a la Universidad César Vallejo por capacitar jóvenes. Tengamos en cuenta que solamente este año
la Universidad César Vallejo ha recibido del Estado 11 millones de soles. La Universidad César Vallejo del señor César Acuña. Es decir, es falso lo que él dice de que no tiene ninguna alianza con el gobierno. Si hay una alianza, está firmada por la representante de su universidad con el Estado peruano, con Pronavec. Entonces, falso que no hay alianza. Si hay alianza y tiene fecha 3 de diciembre. Lo que falta saber es por cuántos millones de soles y por qué fue elegida la Universidad César Vallejo para eso, sin contar con los 11 millones de soles que ya ha recibido solamente este año. Ahí está la alianza. Claro que sí, gracias Mónica. Rosa, el Cuarto Poder externalizó un engaño mayúsculo que desnudó o desinfló, mejor dicho, una supuesta bomba periodística en detrimento de la ciudadanía y coadyuvó al esfuerzo justamente de difuminar, ¿no?, una denuncia de una acusación constitucional contra el presidente Castillo. ¿Tú crees que a último minuto puede haber existido algunos dólares palaciegos que hayan contribuido a neutralizar esa noticia supuestamente bomba que iba a salir? No descarto, yo noto que haya existido algo como esto. Está desgraciadamente en un momento en el cual la credibilidad de los está muy por debajo de los suelos en muchos medios de comunicación, entonces no descartaría ningún escenario. Sin embargo, más allá de especular sobre lo que pudo ser y que en algún momento va a conocerse, que hay que fijarnos en lo que hay, ¿no? En lo que sí ha ocurrido. Y creo que los escándalos, por ejemplo, que se han conocido con respecto a y los tratos que haría con determinadas personas a cambio de puestos, a cambio, y puestos, no cualquier puesto de trabajo, sino puestos de trabajo claves que involucran el manejo de... Y fíjate, en un sector tan sensible como es el sector salud, en un momento tan delicado, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, suficientes que merecen poner atención a lo que está pasando. Más allá de lo que hubo o no hubo con respecto a los audios, creo que hay una ciudadanía muchísimo más activa en este momento, mucho más interesada en lo que ocurre, con un sentimiento de patria y de ciudadanía mucho más fuerte. Y creo que este es un gran momento que todos los peruanos que creemos que es posible construir una patria con oportunidades y posible en unidad enfrentar los males que han tenido en la situación que estamos por más de 200 años, empiecen a cambiar. Y creo que es el momento en el que un gran frente ciudadano tiene que realizar la labor que el Congreso en este momento no está realizando. Si nosotros dejamos que finalmente el presidente sienta que no tiene por qué responder ante nada y que tiene la inmunidad no solamente formal, la legal, la que la Constitución le, no que además tampoco tiene el control por el poder, por el poder ciudadano delegado al Congreso de la República. Estamos en una situación bien crítica. Sin embargo, no solamente debe haber quejas, reclamos, observaciones, alternativas. Y creo que una alternativa muy potente es el ciudadano que sea capaz de defender los valores, el modelo político que nosotros tenemos y el país, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias, Rosa. Mónica, el año 2022, según lo visto, se avisora oscura, digamos, tiempos complicados para la nación, específicamente para el presidente Castillo, porque no ha sabido dirigir una nave llamado Perú de la manera, pues, evidentemente, más conciliadora, más ecuánime y más inteligente. ¿Cuál sería tu pronóstico, Rosa, respecto a las cosas que se vienen para Castillo? Tal vez una futura
moción de censura, tal vez una vacancia próxima. ¿Qué opinas tú? ¿Rosa o Mónica? Creo que Mónica, es Mónica. para Mónica. Ah, ya. Después arroz. Bueno, yo veo la situación preocupante. Creo, sinceramente creo que si esta solicitud de vacancia hubiera demorado un poquito más, o hubiera esperado más que demorado un poquito más, se hubiera logrado un consenso, un análisis, muchas cabezas piensan mejor que una, y yo creo que es importante un ejercicio de diálogo y de convencimiento entre nosotros sobre las bondades de un proyecto. Yo con esto no quiero decir que la congresista Patricia Chirino sea responsable de algo, pero sí creo que hubiera sido muy saludable que haya mayor consenso, porque lo que no mata engorda. Y en estos momentos el señor Pedro Castillo se siente tan gordo que ha salido hoy en una conferencia de prensa, desde una reunión anticorrupción, diciendo que se siente con la autoridad moral para hablar de lucha contra la corrupción, ¿no? Claro, porque finalmente no lo llamaron ni siquiera para que rinda cuentas. Claro. Creo que se hizo un mal cálculo, y yo espero que antes que el señor Castillo se vuelva a descuidar y a dar evidencias de sus actos de corrupción, ¿no? Porque ya es corrupción reunirse fuera de Palacio con proveedores del Estado, ¿no? Para atender intereses privados en lugar de los intereses públicos. Ojalá que antes que vuelva a advertirse una de estas faltas, al señor Castillo no se le ocurra cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué avisoro para el 2022? Avisoro preocupación, avisoro incremento de los precios, van a seguir subiendo los precios de los alimentos y de la canasta básica familiar, del arroz, del azúcar, el gas. Hay distritos en donde, hay regiones en donde el gas ya está a 80 soles. En consecuencia se ha vuelto un artículo inalcanzable para el común de las familias. Yo creo que va a haber, todavía nos falta una cuota de sufrimiento antes que esto se resuelva, por lo menos una cuota de sufrimiento, pero yo lo que esperaría de la ciudadanía es que entendamos, que despertemos, que advirtamos qué es lo que realmente está pasando. El señor Pedro Castillo es comunista, aunque él quiera llamarse de otra manera, es comunista, porque así llegó al poder, con mensajes de violencia, ¿no? Y lamentablemente el ideario de su partido es marxista-leninista, y lo que más preocupa es el leninismo, que tiene como doctrina el llegar al poder mediante la violencia, para establecer además un mecanismo de lucha de poderes en donde el que gana somete a los que perdieron, ¿no? Y eso es lo que están aplicando. En el Perú hay un doble tratamiento. Si eres corrupto, pero eres ministro de Pedro Castillo o de Vizcarra, no pasó nada, ¿no? Pero si quien comete el acto de corrupción no es ministro, caviar o comunista, allí sí todo el peso de la ley, como debe ser, pero para todos, ¿no? Claro. La principal demostración de democracia es que la ley se aplique por igual para todos, sobre todo en casos de corrupción. En consecuencia, esto que estamos viviendo no es que no quiera Pedro Castillo que suceda, al contrario, porque el leninismo requiere del hambre del pueblo para que llegue a la desesperación y agradezca los bonos y las miserias, las limosnas que el Estado pueda repartir. Ese es el modo de sobrevivencia de los extremistas de izquierda. Yo soy izquierdista democrática, ustedes lo saben. Entonces, advierto sobre cómo están ejecutando esa doctrina y ese plan.
de hambre para llegar a la desesperación y al sometimiento. Eso me preocupa y ojalá que el 2022 todavía nosotros, yo estoy segura, vamos a seguir resistiendo, pero que el pueblo también resista y empiece a unirse a quienes estamos tratando de salvar la democracia realmente. Gracias. Claro que sí. Gracias, Mónica. Rosa, tú has sido congresista de la Nación. De haber sido parlamentaria en esta oportunidad y hubieras presentado una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral contra Pedro Castillo, ¿lo hubieras hecho de la misma manera? ¿O tal vez podrías haber utilizado una mejor estrategia articulando esfuerzos y consensos con todas las bancadas de oposición democrática? Yo creo que no se trata de hacer una comparación con respecto a lo que debe haber hecho y lo que se hizo. Podría hacer un análisis ahora con ustedes, si me pueden contradecir en caso de que piense contrario, una medida tan grave como la vacancia presidencial, porque se trata de destituir al presidente de la República, no es poca cosa. Claro. Destituir ha llegado por elección popular, o por lo menos así lo han proclamado los organismos electorales, y decirlo no es algo sencillo. Requiere un altísimo consenso, 87 votos. 7 votos. No son solo 87, como conversamos, solo 87 votos. No, son 87. Mira que ni siquiera se lograron más que 46 votos. O sea, ni siquiera se alcanzó lo suficiente para que él vaya, responda, se defienda. No, no se alcanzó ni siquiera eso. Necesitándose una votación calificada, una votación de 2/3, 87 votos, necesariamente esta tiene que ser una decisión de más de una bancada. Estamos hablando de un Congreso fragmentado, como dijimos al inicio del programa, con muchos intereses y no necesariamente los de la patria. Una medida como esta necesariamente tiene que haber logrado el consenso, por lo menos para lograr que se tengan los votos suficientes como el presidente responda y dé las explicaciones que no solamente el Congreso, sino el país a través del Congreso no solamente exigen, yo creo que más que exigir, merecen. La transparencia es desligable de una democracia. En el ocultar las cosas, el no ver, el actuar de la forma en la cual viene haciendo el gobierno, es autoritarismo y es algo a lo cual nos tenemos que combatir. Mónica hablaba de su problema con respecto al año que viene. El mío es igual de sombrío. La delincuencia ya nos sobrepasó. Estamos viviendo un caos, creo que registre precedentes. Nadie está seguro en ningún lugar. Y por un celular, muchas más personas de la que en cualquier otro momento en nuestra historia. El desempleo, los precios por las nubes, el sistema de salud colapsado. Y podría seguir. La lista es enorme. 2 niños han perdido clases, años. ¿Sabes lo que significan 2 años? Los universitarios, los estudiantes de institutos, etcétera, porque desgraciadamente el aprendo en casa, la virtualidad, no ha podido tener éxito que se hubiera podido esperar. Que los chicos desgraciadamente no tuvieron nunca los elementos para poder aprender. Hay que recordar las tablets famosas del gobierno de Vizcarra, que se hizo mal. Entonces, ahora no solamente toca remediar lo que se hizo mal y corregir, sino además resolver las consecuencias de todas las crisis que hemos vivido tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Entienden que ese control que se ejerce entre 2 poderes que son independientes
es necesario para garantizar el ejercicio prudente de nuestros recursos, el uso adecuado y honesto de nuestros recursos, el hoyo a caer va a ser cada vez más profundo y salir va a ser muy difícil, porque en la lucha por la supervivencia ya se olvida la gente incluso de luchar justo. El tratar de sobrevivir, entonces ya gasta tu energía y que en este momento que todavía hay un gran bloque despierto, atento, comprometido, no debemos bajar la guardia y luchar para que el camino se enderece. Claro que sí, muchas gracias, Rosa. Mónica, último comentario de la noche. A mí me preocupa muchísimo algo en lo que tiene mucha razón Rosa sobre los niveles de delincuencia. Hoy día estuve en San Juan de Lurigancho, tomé un taxi allí y comentábamos sobre la institucionalización de los cupos en San Juan de Lurigancho. Todos pagan cupos para trabajar en San Juan de Lurigancho. El ambulante que tiene la tiendita, la bodega, la pequeña farmacia, el del restaurante, el de la pollería, todos pagan cupo en San Juan de Lurigancho. Los ambulantes y los que tienen un local estable, todos pagan cupo. Se ha normalizado, se ha institucionalizado. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué país estamos? Lamentablemente tenemos un presidente de la República que no tiene ni siquiera idea o no le importa lo que es la ética. No sabe o no quiere diferenciar lo que es correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Yo espero que me estén escuchando algunos jóvenes, algunos niños, y que sepan que el presidente de la República es un ejemplo de lo que no se hace. Es un mal ejemplo. Lo que se hace a escondidas es incorrecto. De lo contrario, no tendría que esconderse, ni tendría que mentir sobre lo que hace, ¿no? Ni tendría, si sus reuniones fueran limpias, no tendría que guarecerse en la oscuridad de la noche y pasar disfrazado a un lugar en el que no lo vean. El presidente es un mal ejemplo. Sus ministros son un mal ejemplo porque les importa nada lo que dice la ley. No les importa lo que prohíbe la ley. Ellos se creen los reyes, los dioses, los señorones, para quienes la ley no se debe aplicar. El señor Aníbal Torres Vázquez cree que a él no se le debe aplicar la ley simplemente porque se llama Aníbal Torres Vázquez. Niños y jóvenes, lo que ellos están haciendo está mal. Y nosotros tenemos el deber de sí hacer una revolución, pero no una revolución como la que ellos anuncian, una revolución de hambre para seguir gozando de nuestro dinero, sino una revolución ética, una revolución moral, y de la cual debemos responsabilizarnos nosotros para que ustedes tengan mejores ejemplos de cómo deben ser los peruanos. Gracias. Gracias, Mónica. Rosa, último comentario de la noche. Mira, Alberto y Moni, realmente hay momentos en los que la desesperanza empieza a ganar espacio. No permitamos que eso ocurra. Son momentos oscuros, momentos difíciles, no van a acabarse mañana con la Navidad, el Año Nuevo o el año que viene, no. Probablemente nos toquen vivir momentos mucho más oscuros y eso requiere respuestas, pero respuestas en unidad. Y creo que ya es momento de que los líderes, los colectivos, los partidos políticos, todos los que están intentando hacer control, bajen un poquito al protagonismo y entiendan que esta es una lucha de todos. Todos debemos estar al frente, de tal manera que nos olvidemos de el sectarismo y entonces que a la patria o la defendemos en unidad o la perdemos. Y hago un llamado a la unidad, a formar un frente que sea capaz de enfrentar esta amenaza que ya sobrepasó realmente, creo que estoy equivocada, pasó la amenaza. Esto ya
está ocurriendo. Y o lo frenamos con todas nuestras fuerzas, listo, nos habremos arrepentido con los años y todo lo que se venga de lo que hacemos en este momento para defender a la patria. Así, Alberto, como reflexión final para esta semana, entendamos que ese país seguro, solidario, próspero y que le ofrezca oportunidades a sus hijos de acuerdo a su capacidad y por igual a todos, solamente lo vamos a construir juntos, de una manera divididos, y menos si creemos que si yo me salvo no pasa nada, no. En esto perdemos absolutamente todos, excepto una camarilla, y seguramente va a ganar mucho, pero mucho con el dolor, el hambre y la destrucción. No lo permitamos. Gracias, Rosa. Ya próximos a la Navidad, no es la finalidad de este programa con Mónica Yaya, con Rosa Bartra y un servidor, generar desesperanza y desasosiego, sino muy por el contrario. La idea fundamental es evitar que el Perú se constituya un estado anárquico, una república fallida, y lo que intentamos aquí a través del análisis de los panelistas es justamente construir democracia, analizar lo bueno, analizar lo malo, desechar lo malo, para que los televidentes, para que los amigos que nos ven a través de redes sociales y a nivel nacional puedan formarse ciertamente un análisis realmente concienzudo y para que ellos mismos puedan apreciar la situación caótica que estamos viviendo con este gobierno. Nuestra finalidad es hacer un periodismo libre, independiente, sin tapujos, y para eso hemos convocado, pues ciertamente, a Mónica Yaya, a Rosa Bartra, que son panelistas de primer nivel, para intentar no socavar la nación, sino muy por el contrario, presentar soluciones de nivel que puedan aportar a la institucionalidad democrática. Rosa, Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Les envío un gran abrazo a todos ustedes, amigos. Mi nombre es Alberto Bayac. Nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo para todos.